Blaise Pascal fue un prodigio matemático y un filósofo influyente que dejó una marca indeleble en la ciencia y el pensamiento occidentales. A continuación, exploramos su vida, logros y algunas de sus fórmulas más relevantes. Vida. Nacido en Clermont-Ferrand, Francia, el 19 de junio de 1623, Pascal fue educado en un ambiente intelectualmente estimulante. Su padre, Étienne Pascal, era un recaudador de impuestos y un ávido matemático que introdujo a Blaise en el mundo de las matemáticas a una edad temprana. A pesar de su salud frágil, Pascal demostró un talento excepcional para las matemáticas y la física desde niño. A los 16 años, ya había escrito un tratado sobre secciones cónicas y había inventado una calculadora mecánica, la pascalina, para ayudar a su padre con los cálculos de impuestos. Pascal también realizó experimentos sobre el vacío y la presión atmosférica, lo que lo llevó a formular el principio de Pascal, que establece que la presión ejercida en un fluido se transmite por igual en todas las direcciones. Además de sus contribuciones científicas, Pascal fue un filósofo y escritor religioso. Tras una profunda experiencia religiosa, se dedicó a la reflexión filosófica y teológica. Sus obras más conocidas en este campo incluyen Pensamientos y cartas provinciales, en las que explora la naturaleza humana, la fe y la razón. Pascal falleció el 19 de agosto de 1662 en París, a la edad de 39 años. A pesar de su corta vida, dejó un legado duradero en matemáticas, física, filosofía y literatura. Logros. Una de las contribuciones más famosas de Pascal es el triángulo que lleva su nombre. Este triángulo numérico infinito tiene una serie de propiedades matemáticas interesantes y aplicaciones en combinatoria, probabilidad y álgebra. Cada número en el triángulo es la suma de los dos números directamente encima de él. Los bordes del triángulo están formados por unos, y cada número interior es la suma de los dos números situados directamente encima. Junto con Pierre de Fermat, Pascal sentó las bases de la teoría de la probabilidad. Su correspondencia sobre problemas de apuestas condujo al desarrollo de conceptos fundamentales como la esperanza matemática y la distribución binomial. Pascal realizó importantes contribuciones a la geometría proyectiva, una rama de las matemáticas que estudia las propiedades de las figuras geométricas que se conservan bajo proyecciones. Su teorema de Pascal, que establece que los puntos de intersección de los lados opuestos de un hexágono inscrito en una sección cónica están en línea recta, es un resultado fundamental en esta área. En física, Pascal formuló el principio que lleva su nombre, que establece que la presión ejercida en un fluido incompresible se transmite por igual en todas las direcciones. Este principio tiene aplicaciones importantes en hidráulica y en la comprensión de fenómenos como la presión arterial. Fórmulas. Si bien el triángulo en sí no es una fórmula, los números en el triángulo se pueden calcular utilizando la siguiente fórmula para los coeficientes binomiales. C de n, k igual a n factorial dividido por k factorial, multiplicado por n menos k factorial. Donde c de n, k representa el coeficiente binomial, n es el número de fila, empezando por 0, y k es el número de elemento en la fila, también empezando por 0. El principio de Pascal. La fórmula que describe el principio de Pascal es dP. Es igual a ρ multiplicado por g multiplicado por h, donde dP es la diferencia de presión, ρ es la densidad del fluido, g es la aceleración debida a la gravedad y h es la diferencia de altura. Legado. El legado de Blaise Pascal es vasto y diverso. Sus contribuciones a las matemáticas y la ciencia fueron fundamentales para el desarrollo de estas disciplinas. Su trabajo en probabilidad, en particular, tuvo un impacto duradero en campos como la estadística, la economía y la ingeniería. Además de su genio científico, Pascal fue un pensador profundo que exploró cuestiones fundamentales sobre la existencia humana, la fe y la razón. Sus escritos filosóficos y religiosos continúan siendo relevantes y estimulantes en la actualidad. En resumen, Blaise Pascal
Fue un hombre de múltiples talentos, cuyo trabajo dejó una marca imborrable en la ciencia, la filosofía y la cultura occidentales. Su legado perdura hasta nuestros días, inspirando a científicos, matemáticos y pensadores de todo el mundo. Isaac Newton, un nombre que resuena a través de los siglos como sinónimo de genio científico, fue un físico, matemático, astrónomo y teólogo inglés del siglo XVII cuyas ideas transformaron nuestra comprensión del universo. Nacido en Woolsthorpe, Lincolnshire, Inglaterra, el 25 de diciembre de 1642, según el calendario juliano vigente en esa época, Newton mostró un talento excepcional desde temprana edad. Estudió en el Trinity College de Cambridge, donde se destacó en matemáticas y física. Durante una pausa en sus estudios debido a la peste bubónica, Newton se retiró a su hogar en Woolsthorpe, donde realizó experimentos cruciales que sentaron las bases de sus teorías sobre la gravedad, la óptica y el cálculo. En 1687 publicó su obra maestra, Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, Principios matemáticos de la filosofía natural, donde presentó sus leyes del movimiento y la ley de la gravitación universal. Este trabajo revolucionario estableció las bases de la mecánica clásica y cambió para siempre nuestra visión del cosmos. Newton también realizó importantes contribuciones en el campo de la óptica, descubriendo que la luz blanca está compuesta por un espectro de colores y desarrollando la teoría corpuscular de la luz. Además, inventó el telescopio reflector, un instrumento fundamental en la astronomía moderna. En sus últimos años, Newton se dedicó a estudios teológicos y alquímicos, aunque estas áreas no tuvieron el mismo impacto que sus contribuciones científicas. Falleció el 20 de marzo de 1727 y fue sepultado en la Abadía de Westminster, un honor reservado para personajes de gran relevancia en la historia británica. Leyes del movimiento. Newton formuló 3 leyes que describen el movimiento de los cuerpos. Primera ley, inercia. Un objeto en reposo permanece en reposo, y un objeto en movimiento permanece en movimiento con la misma velocidad y en la misma dirección, a menos que una fuerza externa actúe sobre él. Segunda ley, ley fundamental de la dinámica. La aceleración de un objeto es directamente proporcional a la fuerza neta que actúa sobre él e inversamente proporcional a su masa. Tercera ley, acción y reacción. Por cada acción hay una reacción igual y opuesta. Ley de la gravitación universal. Newton descubrió que la fuerza que hace que los objetos caigan al suelo es la misma que mantiene a los planetas en órbita alrededor del Sol. Esta fuerza, llamada gravedad, es proporcional al producto de las masas de los objetos e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia entre ellos. Cálculo infinitesimal. Newton desarrolló el cálculo, una herramienta matemática que permite estudiar el cambio continuo. El cálculo es fundamental en física, ingeniería y muchas otras áreas de la ciencia. Óptica. Newton realizó experimentos cruciales sobre la naturaleza de la luz, descubriendo que la luz blanca está compuesta por un espectro de colores y desarrollando la teoría corpuscular de la luz. Segunda ley de Newton, F = sin ma, donde F es la fuerza neta que actúa sobre un objeto, m es la masa del objeto y a es la aceleración del objeto. Fórmula de la ley de la gravitación universal. F = sin em2 r², donde F es la fuerza gravitacional entre dos objetos, g es la constante de gravitación universal, m1 y m2 son las masas de los dos objetos, y r es la distancia entre los centros de los dos objetos. El legado de Isaac Newton es incalculable. Sus descubrimientos y teorías transformaron nuestra comprensión del universo y sentaron las bases de la física clásica. Newton es considerado uno de los científicos más grandes de la historia, y su trabajo continúa siendo relevante y estudiado en la actualidad.